Todos tenemos defectos y heridas. Todos hemos sufrido. Todos hemos vivido pruebas difíciles. Mi vida, que me dispongo a compartir con ustedes, está marcada de alegrías y tristezas, accidentes, traumatismos y estallidos de felicidad. Un recorrido vital como cualquier otro, a la vez único y universal. El Kintsugi, con su fuerte simbolismo, centrado en la resiliencia y el optimismo, me ha ayudado a cicatrizar, a consolidarme y a recuperar el aliento y el brillo. Eso es lo que deseo compartir. Kintsugi. Aprende a transformar tus heridas en lecciones de vida. Sufre. Un imprevisto, un momento en falso o un choque y se produce una caída. Estás hecho añicos, como un objeto roto que se estrelló contra el suelo. Sea cual sea la prueba a la que te enfrentas, sea física o psicológica, te da la impresión de que es imposible de superar, que nunca te vas a levantar, que nunca volverás a ser como antes. Y es verdad, nunca volverás a ser como antes, en efecto, pero para bien se trata de una prueba iniciática. Piensa en el presente como el comienzo de un largo proceso de reconstrucción. Sí, será doloroso, sí, será difícil, sí, será largo, ¿por qué negarlo? Pero también esto pasará. Por mi parte, he experimentado ese dolor en varias ocasiones. Ese momento en que tienes la impresión de que todo da un vuelco. Cuando mi marido me pidió el divorcio, mi mundo se derrumbó en una fracción de segundo, como un castillo de naipes que se desmorona. Fue un verdadero choque, pues no me había fijado en las señales que lo anunciaban, pese a los guiños que me hacían, como comprendí posteriormente. Para mí, el matrimonio era un valor, un refugio, un compromiso que creía inquebrantable, casi una manera de conjurar la suerte, dado que mis padres se divorciaron cuando yo tenía 4 años. No es azaroso, pues, que hasta lo hubiera convertido en mi profesión, ejerciendo de organizadora de bodas, desde hace 10 años, los mismos que llevaba casada. El choque fue desgarrador, porque además reavivó mis recuerdos dolorosos de infancia. Para colmo, me quedé sola con mi bebé de 9 meses. Llegué a pensar que jamás saldré adelante. Y sin embargo, aquí estoy, más fuerte que nunca. He sobrevivido. También eso pasó. Después de trabajarme a conciencia, soy más lúcida sobre la situación. Reconozco mi parte de responsabilidad. Observo los esquemas familiares que influyen en mi subconsciente. Poco a poco me rehice. Recuperé el gusto por la vida y la confianza en el futuro. A pesar de esa prueba iniciática, conservé la esperanza y sigo creyendo en la belleza de ese compromiso de por vida. Tanto que incluso volví a casarme. Me divorcié otra vez, pero esa es otra historia. Dicen que la tercera es la vencida. A pesar de todo, todavía creo en el matrimonio. A fin de cuentas, como recuerda la famosa sentencia de Shaddock, intentándolo continuamente, acabas consiguiéndolo. Por tanto, cuanto más fracasas, más posibilidades tienes de que funcione. El caso es que hoy algo se ha roto para ti. Los acontecimientos que vives o que has vivido te han dejado en carne viva. Como una herida abierta muestran tus defectos, tu fragilidad, alcanzando recovecos desconocidos de tu alma. Pero tú también sacarás de ello una fuerza insospechada para reconstruirte y una versión mejor de ti mismo. Al fin y al cabo, de momento, has sobrevivido al 100% de tus peores pruebas. Así que, manos a la obra. Da el primer paso hacia tu renacimiento. Un paso aún frágil, aún vacilante, tal vez, pues temes tropezar y volver a caer. Pero es que el primer paso es siempre el más difícil. La leyenda del anillo real. Una leyenda persa, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos, cuenta que un rey pidió al viejo sabio de la corte que le grabara en un anillo de oro una frase que encerrara la verdad absoluta del mundo. Una frase tan exacta que pudiera aplicarse a todas las situaciones y todas las épocas. Una frase que condensara la vida, una frase universal. El viejo sabio entregó al rey un anillo de oro en cuyo interior estaba escrito: también esto pasará. Acepta. Recobra el ánimo y recoge los añicos. Has sufrido un verdadero golpe, como un objeto que al caer se rompe. Estás conmocionado, tambaleándote, con dificultades te pones de pie, un poco aturdido todavía, un poco atontado. Hay añicos por todas partes. ¿Qué pasó? Ha llegado el momento de evaluar la situación. Imposible volver atrás. A lo hecho, pecho.
Debes aceptar lo inevitable, abrazar lo que no se puede cambiar, ser consciente del dolor que te parte el alma. Esta etapa es necesaria para recobrarte y evolucionar. A veces, la tristeza es tan intensa que el menor roce la reaviva. Entonces uno intenta apartar la mirada, rehuirla, como si negándola ésta fuera a desaparecer. Deprisa, deprisa, esconde los pedazos y ponte una coraza. O uno maquilla la tristeza, la desdibuja, se pone una máscara y sonríe, fingiendo que todo está bien. En ocasiones, incluso, cuando la tristeza grita demasiado, uno la hace callar como sea, ahogándola con distintas sustancias o adicciones. Conozco el asunto de primera mano. Mi madre llevó muy mal su divorcio. En lugar de intentar reconstruirse, de admitir su parte de responsabilidad, de pedir ayuda para que no le invadiera el dolor, se sumió en la depresión y el alcoholismo para acallarlo. Era un tema tabú, imposible de sacar, pues ella se negaba a reconocerlo, se escondía como un avestruz, como si negando sus problemas fueran a desaparecer por arte de magia. No cometamos el mismo error. Aunque la tristeza se estratifique y se cristalice bajo las capas del inconsciente, el dolor continúa ahí. Por mucho que finjamos que no pasó nada, sí que pasó algo importante, que conviene examinar para superarlo, en lugar de apartar la mirada. El dolor es un mensajero. Si lo aceptas, si reconoces de alguna forma su existencia, conseguirás liberarte de él. Es necesario tomar conciencia de él para evolucionar hacia las siguientes etapas: la cicatrización y luego la curación. Hace falta valor. Es cuestión de ser honesto consigo mismo y admitir las dificultades, en lugar de negarlas o ocultarlas. Aunque no puedas cambiar tu pasado, puedes cambiar tu mirada al pasado, con el fin de que deje de ser un lastre y se convierta en un punto de apoyo hacia tu renacimiento. Es necesario expresar el sufrimiento para dejarlo atrás. Si reconoces la existencia del dolor, si permites que se verbalice, entonces se exteriorizará y acabará desvaneciéndose. Pon tu parte de sombra a la luz. El kintsugi y la depresión. El kintsugi es una hermosa metáfora del proceso de curación de una depresión. Al igual que el kintsugi ha sublimado el objeto roto subrayando sus cicatrices, quien padece una depresión puede aceptar sus defectos como una parte de sí mismo que, paradójicamente, lo ha ayudado a construirse. Ha sufrido, pero el sufrimiento resulta iniciático. Ha alcanzado tal nivel que lo ha llevado a superarse, a llegar al extremo de sí mismo para encontrar su verdadero yo, con la ayuda de la terapia. Tras la prueba de la depresión, es otra persona, más sensible sin duda, más fuerte probablemente. Sus cicatrices dan fe de ello. El sufrimiento y la depresión ya forman parte de su historia. El kintsugi le enseña a enorgullecerse de ello, a alzar la cabeza para asumir ese pasado doloroso, desde luego, pero que lo ha hecho único. Decide. Elige dar una segunda oportunidad y una segunda vida al objeto en lugar de tirarlo. Sé consciente de ello. Al igual que un objeto roto que se repara con esmero por medio de la técnica del kintsugi, tú eres una joya que merece ser reparada con oro, el metal más precioso del mundo. Tienes un valor inestimable, así que te mereces lo mejor. Cuando decides reparar algo roto, no solo reconoces su valor, sino que lo multiplicas, porque sientes mayor apego por el objeto. Como en el arte del kintsugi, si tomas las riendas de tu vida, a pesar de todo lo que has sufrido, te haces un regalo extraordinario, tu amor propio. Tras mi segundo divorcio, un año después de la boda, me quedé destrozada. Tenía que criar sola a otro bebé. Mi historia familiar parecía repetirse ineluctablemente. Encadenaba fracasos sentimentales. Mi carrera no tenía ninguna coherencia aparente. Me daba la impresión de haber malogrado mi vida, de no haber conseguido nada, de ser un cero a la izquierda. ¿Alguna vez te has sentido así? Un amigo me ayudó a recuperarme, subrayando mis logros, las 2 hijas que crío con tanto amor y bondad como puedo, la quincena de libros que he escrito, la valentía que tuve de cambiar de vida varias veces, las 2 empresas que fundé, los fabulosos trabajos que he ejercido, mi manera de no aceptar lo inaceptable, mi empeño por crear mi propia realidad cuando realmente deseo algo, mi resiliencia tras el suicidio de mi madre. Me recordó que mi vida tenía sentido, que había conseguido mucho más de lo que creía. Sea cual sea tu recorrido vital, sea cuales sean tus logros, nunca olvides que tú también tienes un valor inmenso. Al igual que el objeto que se resucita,
con auténtico oro y horas de trabajo, te mereces esa atención, ese tiempo y ese dinero invertidos. Elige a conciencia cuidar de ti, pero también deja que te cuiden los demás. Si te conformas con maquillar o vendar las heridas, corres el riesgo de que vuelvan a abrirse. Toma la decisión de curarlas de verdad, aunque tardes varios meses, capa por capa. Te lo mereces, hónrate. La película ¿Qué bello es vivir? Sobre este tema te recomiendo encarecidamente que veas o vuelvas a ver Qué bello es vivir, el gran clásico de Frank Capra, una película enternecedora, con un encanto de otra época. Un hombre desesperado, al borde del suicidio, que cree que su vida no tiene sentido, recibe la visita de un ángel que le enseña que su paso por la tierra ha valido la pena, pues su bondad natural ha influido en la vida de la gente de su entorno. El hombre descubre, atónito, su propio valor y comprende que su existencia merece ser vivida. Elige. Estudia las distintas técnicas de reparación que existen y selecciona la que más te convenga. La técnica ilusionista, la de las grapas o el kintsugi. Igual que hay que examinar el objeto antes de repararlo para seleccionar la mejor técnica, debes encontrar la que más se ajuste a tus necesidades. ¿Prefieres solucionar lo más urgente tapando las brechas? Una reparación lisa, cuidadosa e invisible que dé la sensación de que todo está bien y que no pasó nada. ¿O una curación rápida pero muy visible? ¿O prefieres dedicar el tiempo necesario para que la herida cicatrice de verdad, para que no vuelva a abrirse, asumiendo con orgullo las cicatrices del pasado que te hacen único? Cada técnica tiene sus ventajas y sus inconvenientes. No existe una buena o mala respuesta. Todo depende de tu implicación, del tiempo del que dispongas, de tu motivación, de tu camino vital. Llega un momento en el que resulta difícil arreglarse y evolucionar solo. Por eso existe un vasto abanico de técnicas de desarrollo personal, para cuando uno se enfrenta a sus propios límites. Es necesario dejarse ayudar, sea por un terapeuta, un libro, un seminario, un cursillo, una conferencia en internet o este canal. En mi caso, a lo largo de los años he explorado vías muy distintas, algunas emocionales y otras más corporales. A veces uno encuentra enseguida la disciplina que le encaja a la perfección, pero lo más habitual es avanzar a tientas, aunque solo sea porque hace falta probar varias cosas. Así las técnicas de las diferentes inspiraciones dialogan y se completan. Es lo que llamo el efecto cóctel del desarrollo personal. Cada acción es eficaz por separado, pero su conjunción multiplica el efecto. ¿Cuál te llama la atención? ¿Cuál te atrae? Sigue tu intuición. Las distintas técnicas de reparación. 1. La reparación ilusionista. La reparación resulta invisible, la cicatriz existe desde luego, pero está completamente enmascarada. Si se hace bien, el objeto parece como nuevo, dado que su pasado queda oculto. 2. La reparación con grapas. La reparación resulta muy visible, puesto que las cicatrices del objeto se ensamblan con grapas metálicas. Se trata de la técnica empleada para reparar el cuenco del shogun, que se mostró tan decepcionado que sus artesanos inventaron el kintsugi. 3. El arte del kintsugi. La reparación no solo resulta visible, sino que se realza y se subraya por medio del oro. Asumiendo el pasado del objeto, este se transfigura. El objeto se vuelve único, precioso e irreemplazable. Imagina. Sé creativo y atrévete a pensar de manera diferente. Cuando se rompe un objeto, a menudo el primer impulso es tirarlo o bien tratar de arreglarlo como sea, de manera que la fisura se vea lo mínimo. Por el contrario, el arte del kintsugi propone dar un paso a un lado, contemplar las cosas desde otro ángulo, abordar el problema a la inversa. Y si, en lugar de esconder las fisuras, las aceptáramos e incluso las sublimáramos, paradójicamente así el objeto se vuelve más precioso, en lugar de perder todo su valor al romperse. Es el principio de la carta escondida a la vista de todos, como en el famoso cuento La carta robada de Edgar Allan Poe. En inglés, para describir un razonamiento creativo, se utiliza la expresión out of the box, es decir, literalmente fuera de la caja. En castellano también existe una expresión bonita, salir de los caminos trillados. Esa es la idea exacta, buscar la solución fuera de la zona de confort y la rutina. Si la locura consiste en hacer siempre lo mismo y esperar resultados distintos,
tal y como le gustaba definir la locura a Einstein, entonces parece razonable buscar soluciones procediendo de manera nueva, pensando de otro modo. Cuando empecé a trabajar, cambiaba a menudo de puesto y sin embargo nunca me sentía realizada. Repetía una y otra vez el mismo esquema. Llegué al extremo de sentir náuseas cada mañana ante la idea de ir a trabajar. Un día, razonando de manera distinta, me di cuenta de que no estaba hecha para trabajar en una empresa, que probablemente ese era el problema. Si no hacía un giro radical, siempre sufriría en el trabajo. Porque lo que yo siempre había soñado, desde los 12 años, era trabajar por mi cuenta, crear mi propia empresa. 3 días después, presenté mi renuncia, lanzándome al vacío, y me aventuré a ejercer de organizadora de bodas. En pleno 2003, cuando esta profesión ni siquiera existía en Francia. Había roto moldes, pensando de otra manera. Si siempre actúas igual, tú también corres el riesgo de conseguir los mismos resultados. Para evolucionar, sin repetir constantemente los mismos esquemas, debes empezar a considerar las cosas desde otra perspectiva, de manera diferente. Para cambiar de vida, tendrás que cambiar algo en tu vida. El espíritu Kintsugi. El espíritu del Kintsugi también se puede aplicar a la decoración. Cualquier fisura, cualquier grieta es hermosa y brinda la ocasión de insuflarle vida, transfigurando el objeto o el lugar donde se encuentra con oro, luz, lentejuelas, tricot o incluso una pieza de Lego. Un ejemplo fabuloso es el restaurante Anaï, en París, que ha sabido respetar e incluso sublimar el alma original de los locales centenarios conservando sus brechas y realzándolas con una capa de cobre. Visualiza. Concéntrate e imagínate el objeto reparado en todo su esplendor. Antes de lanzarse a reparar el objeto roto, el maestro Kintsugi lo visualiza, curado y resplandeciente. Se trata de una hermosa metáfora de la vida. Es bien sabido que el cerebro puede programarse en un sentido positivo o negativo. ¿Cuáles son tus esquemas repetitivos, tus propias programaciones? ¿Cómo alimentas tus pensamientos cotidianos? ¿Tienes alguna visión? ¿Y si te reprogramaras? Por mi parte, tomé conciencia de la fuerza de visualización de adolescente. Fue una época bastante compleja y acomplejada. A los 4 años, tras el divorcio de mis padres, dejé de ser una niñita sonriente y luminosa, convirtiéndome en un patito feo. Me encerré en mí misma, me volví introvertida, acomplejada y de una timidez enfermiza. Debo decir que el estrabismo, los lentes de fondo de botella, el enorme parche que llevaba en un ojo, como un pirata, el aparato de ortodoncia y mi panza regordeta no contribuían demasiado. Era como Calimero, prefería quedarme escondida, resguardada en mi cáscara. A los 15 años, leyendo un artículo sobre el poder de la visualización en una revista para adolescentes, tomé conciencia de que quería y podía cambiar las cosas. Empecé a visualizar una versión mejor de mí misma, a diario. Cubrí las paredes de mi cuarto de imágenes estimulantes e inspiradoras, dispuestas como en un gigantesco tablero de visualización. En paralelo, me apunté a clases de teatro, que me ayudaron a ganar confianza en mí misma. La visualización me alimentó y me permitió salir del cascarón, al fin. Hoy me acepto con mis cualidades, mis defectos y mis excentricidades. Ya no me cuesta nada hablar en público, asumo mi identidad. Tú también puedes proyectar, en una especie de pantalla imaginaria interior, la película de tus logros y tu éxito. Visualiza una versión mejor de ti mismo. El poder de la visualización. Numerosos estudios científicos atestiguan el poder de la visualización. Se puede utilizar para tratar fobias, para anticipar una situación estresante, para preparar una conferencia o un examen, para memorizar mejor, para acompañar un proceso de curación. Por ejemplo, es bien sabido que la visualización se emplea a menudo en los entrenamientos deportivos. Los deportistas que visualizan de antemano y de manera regular cómo ejecutan los gestos a la perfección, cómo superan las pruebas y cómo alcanzan la victoria, consiguen aumentar significativamente su rendimiento. Existen 2 grandes tipos de visualización: la visualización realista, que proyecta imágenes sacadas de situaciones reales, por ejemplo, visualizarse hablando en público, evocando el máximo de detalles realistas, recurriendo a los 5 sentidos, y la visualización simbólica, que utiliza metáforas, por ejemplo, visualizar un problema en forma de nubarrón, protegerse con un baño de luz. Te corresponde a ti encontrar la técnica que más te inspire. En cualquier situación puedes proyectar en tu pantalla interior la visualización de un logro.
Al parecer, el cerebro utiliza los mismos circuitos para una situación imaginaria que para su realización efectiva, sin distinguir entre la imaginación y la realidad. Más vale, pues, alimentarlo con buenos pensamientos. Si te gustó, dale like y suscríbete. No olvides comentar, tal vez a alguien le ayudemos a encontrar su camino y a realzar esa belleza de sus fracturas.